Te damos gracias, Señor, por el regalo de este día. Gracias por esta jornada. Te pedimos nos concedas tu luz y que nosotros también seamos luz para nuestros hermanos. Tú eres el sol que nace de lo alto. Tú eres la luz que ha venido a iluminar al mundo. Tú eres la luz que has vencido las tinieblas de la muerte. Tú eres la luz que ilumina toda vida, todo corazón, todas las mentes, toda la historia de las personas. Permítenos también vivir nuestra vocación de ser luz y que no omitamos por nuestra pereza ni tampoco por nuestro desborde hacia muchas acciones, pero olvidándonos de ti y perdiendo esa luz que eres tú, que nosotros somos solo un reflejo de la luz que brota de tu persona. Danos, Señor, la capacidad de vivir nuestra vocación para que la lámpara que tú has encendido no se quede debajo de la olla del celemín, ni mucho menos debajo de la cama en nuestra pereza. Buenos días, hoy tenemos este regalo del Evangelio, continuamos con el capítulo 4 de San Marcos y he querido iluminar esta primera diapositiva con dos fotografías de un sacerdote que acaba de fallecer, el padre Daniel, de los misioneros de familia y juventud. En la primera foto, de mano izquierda arriba, aparece la ordenación sacerdotal. En la parroquia de Fátima, ustedes pueden identificarla con don Gustavo Rodríguez Vega, que está ahora arzobispo de Yucatán, de Mérida, y que es presidente también de la Cáritas Mexicana. A un lado de Monseñor Gustavo, al lado derecho de él, al lado izquierdo nuestro, mirando de frente, Monseñor Juan José Hinojosa Vela, un hombre que ya hemos hablado también, un testimonio de vida, un ejemplo. Y a mano derecha nuestro, a mano izquierda don Gustavo, don Agustín Rojano, que fundó los misioneros los misioneros para la familia y para la juventud. Y bueno, hay un grupo de sacerdotes, el padre Ricardo al extremo izquierdo arriba, en aquellos dos sacerdotes que están hasta el fondo, donde está esa cobertura de madera que forma una M, y bueno, todos los demás rostros. Y bueno, junto con eso, al lado derecho coloqué una fotografía del padre Daniel, que está ahí peloncito atrás, que trae su playera y muy alegre cuando, como el que está junto a él, le está mostrando 7, hablando pues de un triunfo, de un campeonato que Tigres celebraba. Quisiera, bueno, hoy ubicar en la luz nuestra vocación y que significa el no tenerle miedo al momento de ir consumiendo nuestra vida. Vamos pues al texto del Evangelio, Marcos 4, 21 al 25. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo dijo Jesús a la muchedumbre: ¿se enciende una luz para meterla debajo del celemín o debajo de la cama, o para ponerlo en el candelero? Si se esconde algo es para que se descubra. Si algo se hace a ocultas, es para que salga la luz. El que tenga oídos para oír, que oiga. Les dijo también: atención a lo que están oyendo. La medida que usen la usarán con ustedes y con creces, porque al que tiene se le dará y al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es un texto compacto, apenas 5 versículos, del 21 al 25, y muchas ideas hermosas, profundas. En un principio quise compartirte el tema acerca de la medida con que medimos, seremos medidos.
sobre todo en torno a un tema importante hoy en día y de siempre, como es el tema del perdón. O sea, no tengamos miedo a abrirnos a ser más considerados con el otro, porque la misma consideración que tengamos con el otro se tendrá con nosotros. O sea, ¿cómo espero yo un trato de misericordia de parte de Dios si yo no tengo misericordia? La misma medida con que midas seré medido, y con creces. Y bueno, yo creo que ese con creces no es para amenazarnos, porque si tú y yo tenemos bondad, tendremos bondad con creces. Si tú y yo somos indulgentes y perdonamos al hermano, recibiremos indulgencia y con creces. O sea, no le tengas miedo al Señor que dice, lo que tú hagas, yo te lo voy a dar multiplicado. ¿Por qué pensar que entonces Dios me está amenazando que Él va a tener, no sé, una especie de rencor con creces? Porque tu corazón y mi corazón tienen rencor y es lo que Dios precisamente quiere que no tengamos. Pero me focalicé, perdón, en la tarde meditaremos de esto, me focalicé a la luz por nuevamente toda esta situación de aquellos que ya brillando se han consumido, han concluido su vida por nosotros, entre nosotros. Adelante, hablemos de la fenomenología de la luz, que es algo maravilloso y siempre cautivador. Desde que el hombre inventó el fuego, desde que a través de las fricciones de objetos, el hombre generó la primera chispa, nos hace pensar, claro, en ese momento original de nuestra vida y de toda la vida de este mundo, que es la luz, primer elemento de la creación. Hoy obviamente ubicamos que la luz sigue siendo hoy en día un elemento que nos seduce, que llama la atención, como a Moisés le llamó la atención una zarza que ardía y que no se consumía. Le llamaba la atención a Moisés esa luz, como le llama la atención a Pedro y a Andrés y a Santiago y a Juan, este rostro de Cristo profundamente iluminado en el Tabor. Si la luz en la tierra sigue siendo considerado un elemento superior a todos, porque la luz es lo más puro que hay, al mismo tiempo, ese signo superior, el más puro, es tan real, pero tan poco material, digamos, tan importante, tan transformante y al mismo tiempo tan poco corpóreo. La luz nos ofrece claridad y por eso la luz es una representación de Dios en la tierra, porque la luz también es sinónimo de la verdad. Una lámpara habla de la verdad y la sabiduría es esa tea ardiente que en el mundo a veces no es valorada. Adelante, hoy el Señor nos presenta el tema de la luz, pero el tema de la luz aparece a lo largo y ancho de todo el Evangelio. Bastaría recordar el principio y la conclusión. Génesis 1:3 dijo Dios, hágase la luz, y la luz se hizo. El primer acto de la creación de Dios. Allá por el mes de mayo, posiblemente, estamos hablando ya de 8 meses, hablábamos cómo Dios saca del caos, porque dice en el principio el mundo era confusión y caos, y dijo Dios, hágase la luz. La luz saca del caos, de la confusión. Y al final de la historia, al final de esta revelación de Dios en el Apocalipsis, así concluye la contemplación de la ciudad de Dios, una ciudad eternamente iluminada, con iluminación perenne, una iluminación eterna, donde Dios será luz para todos. Apocalipsis 21:23. Mira cómo está en la manija de la primera puerta de la palabra de Dios,
y está al salir la última página de la palabra de Dios, este tema de la luz. Y adelante, en el credo tú y yo lo repetimos con mucha persistencia, hoy que se nos invita para que nosotros seamos esa luz que para pues que no sea encendido para tenerse bajo el selemín y bajo la cama, más bien dice es para ponerse en un candelero, seamos testigos en el mundo para que la gente crea en Dios. Lo reiterará San Juan también, brille vuestra luz ante los hombres para que viendo vuestras buenas obras el mundo crea. En el capítulo 16 de San Juan. También en el capítulo 9, cuando habla del ciego de nacimiento. La luz es un signo que manifiesta también algo del ser de Dios. Por eso te decía la zarza ardiente, la iluminación del rostro de Cristo con esa luz indescriptible y esas vestiduras con una blancura que no existe sobre el mundo, nos presentan precisamente en la luz la manifestación del reflejo de la gloria de Dios. Por ello, cuando tenemos una devoción hacia algún santo, encontramos nosotros con que ese santo tiene una especie de aureola, una aureola que nos habla de su santidad. Por aquí tenía una imagen de un santo, pero bueno, al ratito la busco, pero la aureola que se le pone, eh, los orientales hablan de la aura, nosotros hablamos de una aureola, que no es otra cosa, sino un reflejo, una manifestación de la luz de Dios en la persona. Por eso, cuando una vez la iglesia reconoce la santidad, se le pone a San Juan Pablo II una aureola, a la Santa Madre Teresa de Calcuta una aureola, porque al final de cuentas ellos fueron luz durante su vida entre nosotros. Y te decía, esta es al final de cuentas nuestra confesión de fe, nuestra adhesión a la verdad que Cristo nos ha revelado y donde tú y yo decimos en el credo, a veces quizá de forma mecánica, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, y confesamos que Cristo es la luz perfecta. Acuérdate que esta forma de repetición es un superlativo. O sea, hablar Dios de Dios es hablar de la más alta expresión de la divinidad. Y decir Dios verdadero de Dios verdadero es hablar de la más alta expresión de la verdad en la divinidad. Y hablar de luz es hablar de la más alta expresión de la luz. O sea, no hay luz más alta que Jesús. Pero así también decimos de Jesús, Señor de señores, Rey de reyes. Y con mucho cariño, cuando vamos ante el altar, decimos que Él es el amor de los amores. Es una forma de expresar un superlativo, de expresar la más alta capacidad o expresión o concretación de lo que es una realidad. Jesús es luz de luz. Pero volvamos adelante al Evangelio que habla sobre nosotros. Y tenemos que ubicar que el Señor nos invita a que descubramos que, que una luz no se enciende para ornamentar nada más, sino que somos más que ornamentos, instrumentos. Sí, sabemos que Jesús es el sol que nace de lo alto, como lo ha reconocido eh, Simeón, cuando fue presentado Jesucristo en el templo. Por eso se le llama la Candelaria. Ese va a ser el texto, Dios mediante, el próximo martes, el día 2 de febrero, cuando hablamos de la Candelaria, cuando hablamos de la celebración de la presentación del Señor, cuando tienes que preparar los tamalitos porque te tocó el niño Dios en la rosca de Reyes el pasado 6 de enero. Bueno, el próximo martes 2 de febrero le llamamos la fiesta de la presentación del Señor en el templo, la fiesta de la Candelaria. ¿Por qué? Porque ahí cuando llega la Virgen María y San José y presentan a Jesús en el templo, dice Simeón, ahora Señor puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han contemplado al Salvador, sol que nace de lo alto.
y luz para iluminar a las naciones. Sí, Jesucristo es el sol que nace de lo alto. Él es la luz del mundo. Pero los cristianos debemos entender que ese ser luz es un don, pero también un don que es una tarea. Por eso hoy la reflexión que tenemos que tener es sobre todo para dar gracias. ¿Por qué dar gracias por el don? Pero también para suplicarle. ¿Por qué suplicar? Porque es una tarea. Y entonces damos gracias en justicia por el don y suplicamos con confianza filial por la tarea. Nuevamente, tú y yo no estamos aquí en el mundo como un adorno, como un ornamento, sino como un instrumento. Acción de gracias por los dones, súplica filial porque queremos pedirle que nos dé la gracia, la fuerza, los dones, los talentos para que podamos cumplir con las tareas delegadas y asumidas en nuestra propia vida. Adelante, hoy el Señor nos habla de que el ser luz es una fuente de responsabilidades. Hoy sabemos que los dones de Dios, más que fuente de privilegios, son fuente de responsabilidad. El don es una tarea. Y la vocación para hacer la luz en el mundo, pues tú y yo la recibimos desde que fuimos bautizados. Cuando Dios nos concedió el don de la vida, nuestros papás quisieron darnos la vida verdadera, que es la vida espiritual. Y entonces nos llevaron al bautismo y en la pila bautismal. A ver, un momento. ¿Te acuerdas tú de tus padrinos de bautizo? Yo sé que me vas a decir que sí, que bueno. Pero deberíamos estar muy agradecidos con ese regalo, de que junto con el don de la vida biológica recibimos la vida espiritual, que junto con los años en el tiempo se nos abre la posibilidad de que al concluir el tiempo ingresemos a la eternidad. Y ahí se encendió un cirio encendido del cirio pascual, que es presencia de Cristo, un sacramento. Ese cirio pascual que se encendió en la noche santa, donde la iglesia esperaba que aquel que había dicho tengo poder para dar la vida y poder para recuperarla, cumpliera la promesa, y la ha cumplido. Y de ese cirio se encendió el cirio del bautizado. Pero obviamente ese cirio encendido significa sí la fe, significa sí la presencia de Cristo en mi vida, pero significa también mi vocación. Significa este llamado de Dios que nos recuerda hoy de que debemos ser luz para el mundo. Y adelante, así entendemos el don y entendemos la tarea, porque ser luz encierra el doble movimiento. ¿Cuál es el don? Iluminar. El don es brillar, el don es que tú y yo seamos útiles para los demás. Pero la tarea, entonces, ¿cuál es? Arder. Es una tarea. Consumirse, dar la vida. Y así entendemos que el don es don en cuanto cumple una tarea. El don es iluminar, pero solamente se ilumina cuando se cumple la tarea, cuando se arde, solo se ilumina cuando se arde. Solo se brilla en la medida en que nos consumimos. Solamente somos útiles en la medida en que damos la vida. Por eso hoy también el Señor nos invita a no tenerle miedo a desgastarnos, porque desgastarnos es la única manera de que tú y yo ayudemos al otro y pasemos nuestra vida por el mundo no como un ornamento, sino como instrumentos que hicimos la vida más alegre y mucho más decorosa y más digna y más útil para los demás. Y esto se aplica a todos los campos de la vida. El espacio de esta reflexión está tan acotado, pero podríamos hablar de mil cosas, podríamos hablar de las personas útiles en la sociedad, podríamos hablar quizá de este escenario de oscuridad donde de pronto quienes no han querido arder, pues han sumergido en la oscuridad a nuestra nación. Este tiempo de tantos intereses, pero también un tiempo en donde sabemos que aquellos que han caído consumidos es porque han brillado.
y porque han iluminado. Aquellos que de pronto están agotados, que fueron ardiendo, que entregaron la vida, son aquellos que nos han sido útiles el día de hoy. Les llamamos nuevos héroes. Y ellos digan, no nos digan héroes, cuídense. Pero bendito sea Dios que ellos están ahí. Ojalá fuéramos una sociedad más comprometida, mucho más madura, mucho más congruente, menos infantiles, menos egoístas, menos torpes. Voy a decir una palabra que no es ofensiva. Suena fuerte, pero es una palabra propia del glosario, del diccionario, de la enciclopedia. Ojalá fuéramos menos estúpidos. Te digo, la palabra no es que Rogelio esté chafeando, por decirlo coloquialmente. Pero ¿qué son los narcóticos estupefacientes? ¿Qué es el estupor? ¿Qué es quedar estupefacto? Son la misma palabra. Estupefacto, estupor, estupefacientes. Una sociedad estúpida, torpe, que nos estamos llevando a la gente buena por ser estúpidos. Hoy el Señor nos invita a que no seamos tibios, a que no seamos mediocres, para que se encienda una luz, para poner debajo del celemín, para poner debajo de la cama o para ponerse en el candelero. Bueno, y así adelante la invitación para ti, para mí, para los padres y para los sacerdotes. Un padre de familia debe aprender a no tenerle miedo, a desgastarse en la entrega diaria a favor de aquellos que ama. Y yo sé que aquí están aquellos que no le han tenido miedo, que no le tienen miedo al sacrificio, a arder en la vida, a irse consumiendo en el quehacer diario, porque saben que es la forma en que pueden ser útiles a aquellos que Dios les confió. Y porque con una visión religiosa saben que deben cumplir con sus quehaceres y que si no cumplen con sus quehaceres están perdiendo lo más importante. Y así el sacerdote, como hace un momento te decía del padre Daniel Obregón, y de todos aquellos que han consagrado, hemos consagrado la vida al Señor, si realmente queremos ser útiles, iluminar la vida de los demás, debemos aprender a consumirnos en la entrega silenciosa, desinteresada, porque es la única forma en que nosotros podemos iluminar y ser en ese momento un remanso en el corazón cansado de nuestro pueblo, un medicamento en torno a esta situación enfermante, tan desgastante. Y bueno, sobrevendrá un día la otra parte de la historia, que aquel que brilla se consume, que aquel que ilumina va ardiendo, que aquel que es útil va consumiendo su vida, va concluyendo su vida en el desgaste, en la enfermedad, en los achaques y un día la muerte. Pero lo importante es que hemos entendido para qué se entiende una luz, para ponerse debajo del celemín, debajo de la cama, para ponerse en el candelero y en el candelero
iluminar esta habitación de este mundo que está a oscuras y que necesita la luz de Cristo manifestada en la luz del cristiano. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.